¿Cómo maquillarse elegante? Vamos a hacer un maquillaje que en la piel sea resistente porque somos de piel mixta a grasa y en los ojos vamos a hacer un maquillaje muy elegante con algo de brillo, una técnica muy fácil y sobre todo en un tono neutro, ¿sí? Pero con un poquito de calidez, digámoslo así porque no es color, es calidez. En el caso de la piel, pues vamos a comenzar como siempre comenzamos, que es hidratando tanto el rostro como el área de los ojos en el rostro para poder calmar nuestra piel y que ésta entonces no produzca tanta oleosidad en el transcurso de la noche, ¿ok? Que ella se alimente de la crema hidratante en este caso, porque es para piel mixta grasa, y no que se alimente de nuestro maquillaje. Y en el caso de los ojos, pues por supuesto también tenemos entonces que humectar, porque es un área muy seca, así nosotros tengamos piel mixta, tengamos piel grasa, muy grasa, el área del contorno de ojos siempre es un área seca, así que es importante que humectemos porque vamos entonces a utilizar un corrector de ojeras que claramente pues tenga bastante cobertura, cubra bien nuestras ojeras para que ese maquillaje se vea impecable, se vea prolijo, no la ojera no se asome por ninguna parte. Pero cuando utilizamos correctores muy pesados, pues definitivamente esta área se puede cuartear un poco más. Así que, bueno, vamos después que hemos hidratado nuestra piel, entonces vamos a aplicarnos nuestra base de maquillaje porque queremos, por supuesto, cubrir algunas manchas, algunas pigmentaciones. En este caso yo tengo manchas en el área de los pómulos, así que utilizo una base de maquillaje que me ayude a cubrir, que tenga buena cobertura para que me ayude a cubrir bien esas manchas. Y luego en el caso de los correctores, pues aquí en este caso estuve combinando el corrector Fit Me de Maybelline y también el corrector Pro Conceal no, perdón, Proconceal no. El MAC Prolongwear es el Prolongwear de MAC, que es un corrector que tiene una cobertura increíble, muy alta, cubre muy bien si tienes manchas, si tienes ojeras muy marcadas, este corrector no te va a dejar mal. Y por supuesto, entonces, después que ya hemos aplicado nuestros productos en crema, vamos a sellarnos. Fíjense que no me hice contorno en crema, esto definitivamente es a elección. Honestamente, sí me gusta hacerlo más en crema que en polvo, pero bueno, decidí no hacerlo en crema. Así que una vez que he utilizado mis productos, mi base y mi corrector, simplemente voy a sellar con mi polvo, ¿sí? Vamos a aplicar con un polvo que sea traslúcido de una partícula microfina para sellar el área del contorno de ojos. Eso sí, porque no queremos que se nos acentúen las líneas de expresión. Y en el resto del rostro, pues perfectamente si podemos utilizar un polvo compacto, ¿ok? No hay ningún problema. Es más, mejor porque aporta mucha más cobertura y durabilidad, a diferencia, por ejemplo, de los polvos que tienen partícula ultra fina, es decir, los que se conocen como polvos translúcidos. Ellos son muy buenos porque difuminan los poros, porque rellenan las líneas de expresión, pero no son duraderos, a diferencia, por ejemplo, de los polvos compactos que sí lo son. Entonces, el resto del rostro lo sellamos simplemente con compacto. Ojo, chicas, yo sé que ustedes son de piel mixta a grasa. La mayor parte de mi comunidad aquí en este canal, de esta familia, somos de piel mixta a grasa. Así que tenemos que aplicar nuestra técnica infalible, que es el baking. Saben que el baking consiste en aplicar una cantidad generosa de polvo única y exclusivamente en aquellas áreas donde nuestra piel produce mucha oleosidad. Exclusivamente, chicas. No es que se van a hacer el baking debajo de los ojos. Y aquí no se trata de moda, no se trata de que, ay, ya no está de moda hacer el baking debajo de los ojos, que ahora sí está de moda de nuevo. Esto no es cuestión de moda, esto es cuestión de lo que nuestra piel necesita y lo que no. Si tienes, por ejemplo, como en mi caso, que tienes líneas de expresión, yo tengo líneas de expresión ya marcadas, pues yo no voy a hacer baking debajo de los ojos. Pero como tengo piel grasa, sí tengo que hacer baking, pero únicamente en aquellas áreas donde produzco mucha oleosidad. Así que ojo con eso, chicas. La moda, lo que te acomoda. Pila con eso. En el caso de los ojos, bueno, decidí utilizar esta paleta que es la de Jaclyn Hill. Ay, Madre Santa, yo amo esta paleta. Tiene una historia de color tan versátil, tan bella, tiene colores tan preciosos, tiene colores que son bastante universales, que le van bien a todo tipo, a todo tono de piel. Así que bueno, entonces decidí aplicar este color que fíjense que no es naranja,
es un marrón naranjoso, es un color ladrillo. Simplemente decidí aplicarlo pues en todo el ojo. Fíjense que ustedes saben que yo tengo párpado caído, así que no importa porque lo que tenemos es que aplicar la sombra pues más arriba. Y en el caso de la sombra con brillo, ay Dios santo, miren qué digo brillo, pero es que fíjense, por lo general las cámaras no captan tanto el brillo, ¿saben? Pero es que esta sombra tiene tanto brillo, creo que trae partícula de brillo como tal, que refleja muchísimo. Miren cómo se ve, honestamente. Y ve, no vamos a hacer delineado, no vamos a hacer delineado en este maquillaje. Y fíjense usted, bueno, por cierto, aquí les estoy mostrando un truco, chicas, de que si tienen su máscara de pestañas que está un poco seca, su rímel está un poco seco, pueden apoyarse en este producto que se llama Shadow Seal, es de la marca Clean Color. Agreguen unas 2 goticas a su máscara de pestañas, no vayan a agitar el cepillo de arriba hacia abajo, no vayan a bombearla porque la van a seguir secando, sino que van haciendo movimientos circulares para ir despegando producto y así la pueden revivir. Allí tienen un tip. Entonces, esa sombra con brillo la apliqué en la parte del lagrimal hasta el medio, hasta la tercera parte del ojo. No vamos a utilizar pestañas postizas. Fíjense que es un maquillaje sencillo. En el caso de los ojos, fíjense ustedes, solamente 2 sombras, pero se ven tan bellas. Por supuesto que podemos hacer un maquillaje elegante, sutil, bonito, fácil, rápido, sencillo, paso a paso, que tú como principiante perfectamente puedes recrearlo. Solamente en el caso de los ojos vas a necesitar 2 sombras. Aplicas rímel en tus pestañas, por supuesto, y bueno, en el caso de los labios, y aquí ya luego les voy a mostrar otro gran truco y es que yo no tengo un labial de este color exactamente, pero yo lo quería así. Yo lo quería de este color. Así que simplemente tomé el corrector naranja de la línea Pro Conceal de la marca de LA Girl y lo mezclé. Y le agregué también un poquito de gloss, un poquito de brillo e hice mi labial. Así que si tú no tienes un labial de un determinado tono que te gustaría, tú no te preocupes. Simplemente mezcla con correctores, mezcla con gloss, mezcla incluso con sombra y puedes hacer tu labial perfecto. Así que estamos listas para irnos a nuestra fiesta con un maquillaje elegante. Espero que lo recrees. Y recuerda que lo más importante en esta comunidad no nos quedamos con esto, sino que nosotros no solamente nos suscribimos, sino que también lo compartimos con una amiga que vaya a una fiesta elegante. Te leo en los comentarios, te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!